Buenas noches, bienvenidos a Focos. Esta noche vamos a conversar sobre los impactos económicos en nuestro país causados por la pandemia del coronavirus 19. Para conversar sobre este tema vamos a desarrollar una entrevista que se enfoca en los aspectos macroeconómicos y también vamos a conversar sobre los aspectos microeconómicos. Pero antes, el equipo de Focos ha preparado una cápsula de introducción. Ante la crisis sanitaria del COVID-19, en diciembre del año pasado, el gobierno salvadoreño proyectó que el país tendría un crecimiento económico de entre 2.3 y 2.7% para el 2020. Sin embargo, a inicios de este mes, el Banco Central de Reserva hizo un reajuste a sus números y estimó que el país podría enfrentar una contracción económica de entre -2 y -4% para este año. Este es un dato superior a lo vivido en la crisis de 2009. Desde el inicio de la pandemia, los empresarios solicitaron al gobierno que tomara medidas para aliviar la reducción de ingresos en este sector y prepararan al país para una anunciada crisis económica global. La respuesta del presidente Nayib Bukele hasta este momento no pasó de un par de tweets que hasta la fecha no se han concretado en políticas públicas. Hasta ahora, las medidas implementadas se limitan a prorrogar el pago de servicios, cuotas de créditos e impuestos para algunos sectores. Pero la Cámara de Comercio e Industria insiste en que las medidas deben estar dirigidas a garantizar liquidez para las empresas cuyas actividades económicas se han visto total o parcialmente suspendidas desde el inicio de la cuarentena. Y esta noche nos acompaña vía Skype Carmen Aida Lazo. Ella es decana de Economía y Negocios de la ESEN, la Escuela Superior de Economía y Negocios. Carmen Aida, bienvenida. Buenas noches, Karen. Un gusto compartir con usted y con su audiencia. Esta semana hemos conocido proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional sobre cuánto podría decrecer el Producto Interno Bruto para este 2020. El Banco Mundial lo estimó en un 4.3% y el FMI en un 5.4%. Pero esta semana, Carmen Aida, en un foro de Fundaungo en el que usted participó, estimó la caída del PIB en un 7%. ¿Por qué su estimación es mucho más pesimista que la que han hecho el Banco Mundial y el FMI? Bueno, Karen, quizás primero reconocer que estamos haciendo proyecciones con mucha incertidumbre, porque realmente cuánto va a caer el PIB, cuáles van a ser los efectos económicos, va a depender de cuánto dure la cuarentena, ¿verdad? Cuánto dure el encierro, cuánto dure también toda la fase de contagio, va a depender de cuánto cae, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, es decir, depende de una serie de factores en los cuales todavía hay mucha incertidumbre. En mi caso, yo hice un pequeño modelo en el que traté de comprender cuáles pueden ser los impactos por cada uno de los componentes de la demanda, es decir, cuál puede ser el impacto en el consumo, en la inversión, en exportaciones, asumiendo pues que hay caídas que son derivadas, por ejemplo, en el caso del consumo, el consumo, Karen, es equivalente al 85% del Producto Interno Bruto de El Salvador, es decir, buena parte de lo que pasa depende de los patrones de consumo. Los patrones de consumo, a su vez, vienen dados por los ingresos de las familias. En parte, por ejemplo, los ingresos de las familias caen cuando caen las remesas. También, bueno, muchas familias están dejando de tener ingresos. Entonces, realmente lo que yo hice fue hacer una simulación que reconozco que es de carácter preliminar, y a mí me resulta una caída del 7%, que para ponerlo en dimensión, Karen, viene siendo el doble de la caída que tuvo el país en la crisis del 2008. Pero le digo, yo reconozco que estamos ante mucha incertidumbre, va a depender de qué ocurra en la siguiente semana, en los siguientes meses, para poder tener proyecciones más precisas, pero de lo que sí estoy segura, Karen, es que este es un fenómeno que va a tener mucho mayor impacto, el de la crisis del 2008, precisamente porque estamos frente a un shock totalmente diferente en el que se está, por una parte, hay una disrupción de la producción por las medidas de confinamiento y de distanciamiento social, y porque también tenemos una demanda debilitada. De hecho, el Fondo Monetario lo ha declarado que es un fenómeno que ninguno de los que estamos vivos hemos visto. Es la mayor caída en la producción y en la actividad desde la Gran Depresión de los años 20. Carmen Aida, el Banco Mundial estima un crecimiento de 4.8% en 2021. ¿Le parece que es realista esta estimación de recuperación económica tan rápida? Personalmente, a mí me parece, Karen, que es bastante optimista, ¿verdad? Veo muy difícil que haya una recuperación, un rebote tan rápido como que el que está proyectando el Banco Mundial, con una recuperación el próximo año del 2000, de cerca del 4.8, creo que fue lo que usted señaló. Y le digo las dos razones. En primer lugar, porque creo que va a quedar
la demanda debilitada por el temor que va a quedar en los consumidores de contagio, eso va a hacer que se reduzca, por ejemplo, la demanda en eventos de entretenimiento, en restaurantes. Recuerda que también los hogares van a quedar con un menor poder adquisitivo. Por una parte, tenemos esa posibilidad de que realmente va a haber una menor demanda, pero también por otro lado, porque es posible, como se vio en la pandemia de la gripe española, que puedan haber rebrotes. Estos ocurren, de hecho, hasta que se encuentra una vacuna, ¿verdad? O hasta que se controla. Y esos rebrotes en el futuro también obligan a volver a hacer confinamiento, ¿verdad? Que se vuelvan a cerrar actividades económicas y que se produzca distanciamiento social, lo cual implicaría nuevamente que habría otra vez disrupciones en la oferta, en la producción, en la cadena de suministro. Entonces, creo personalmente que lo que proyectó el Banco Mundial para el 2021 es bastante optimista. Personalmente creo que vamos a tener una recuperación mucho más lenta de la que se está proyectando. Ojalá me equivoque y ojalá que realmente en el mejor de los escenarios se encuentre una vacuna, un tratamiento y que pueda ser puesto a disposición de todas las naciones, que sería realmente el mejor escenario en el que habría realmente un control de la pandemia. Bien, hablemos de las consecuencias macroeconómicas. Usted ha hablado del deterioro de la posición fiscal, de la reducción de entradas de divisas por remesas y exportaciones y de la pérdida de liquidez en el sistema financiero. Hablemos primero sobre la pérdida de divisas. ¿Tiene proyecciones de cómo se van a comportar los ingresos por remesas y exportaciones? Sí, quizás primero, Karen, como datos, lo que entra al país en concepto de remesas es solo un poquito menor que lo que entra por exportaciones. Son montos de más de 5.000 millones de dólares en exportaciones y en remesas. En el caso de las remesas, la caída en las remesas va a depender de cuánto se alarguen las medidas también de confinamiento en Estados Unidos. Lo cierto es que se espera una caída. Algunos dicen de 30%, otros están hablando de un 15%. Hay quienes incluso creen que hablan de una caída en remesas mucho mayor del 50%. Creo que todavía es prematuro saber cuánto van a caer. Lo cierto es que hoy en día muchos salvadoreños que trabajan en Estados Unidos ya están ahorita sin fuentes de ingreso, ¿verdad? Entonces, y también lo que sabemos es que el desempleo de Estados Unidos, le comento, Karen, antes de la crisis, el desempleo de Estados Unidos había alcanzado su bajo más, o sea, el bajo histórico, estaba en 3.5%, o sea, un desempleo sumamente bajo. Y en cuestión de semanas, ese desempleo ha pasado a ser del 13% y va a llegar posiblemente en pocas semanas a ser del 20%. ¿Qué significa? 1 de cada 5 personas que trabajan en Estados Unidos en desempleo, sin fuentes de ingreso. La comunidad hispana, o sea, de salvadoreños en el exterior, obviamente está enfrentado a altos niveles de vulnerabilidad y una caída de ingresos, y eso definitivamente tendría un impacto en las remesas. Supongamos un escenario en el que caen las remesas un 30%, estaríamos hablando de una entrada de divisas en El Salvador reducidos en cerca de 1.500 millones de dólares, más la caída que también puedan tener las exportaciones por la menor demanda de productos salvadoreños en el exterior. Carmen Aida, hablemos del deterioro de la posición fiscal y sobre todo de qué efectos va a tener este deterioro sobre la calidad de vida de los hogares salvadoreños. Sí, bueno, primero quizás un poquito de los conceptos. Cuando hablamos de la situación fiscal en El Salvador, nos estamos refiriendo a, por un lado, a los ingresos del Estado. El Estado provee bienes y servicios a la sociedad de cobrar impuestos. En el caso de El Salvador, principalmente IVA y renta son los que más contribuyen. Tenemos los ingresos y tenemos el gasto. Y la diferencia entre los ingresos y el gasto, cuando los gastos de una nación exceden sus ingresos, a eso se le llama un déficit fiscal, y en la medida que un país gasta más que lo que tiene de ingresos, tiene que recurrir a endeudamiento. Cuando entonces hablamos de que va a haber un deterioro de la situación fiscal, hablamos, por un lado, Karen, que se van a reducir, y ya se están reduciendo, el ministro de Hacienda lo reconoció, sustancialmente los ingresos que recibe el Estado, producto de que por la menor actividad económica se recibe mucho menos IVA, mucho menos renta. El ministro de Hacienda hablaba de una proyección de que va a recibir 700 millones menos este año, producto de la paralización de la actividad económica, ¿verdad? Y de menor dinamismo. Por otro lado, necesitamos más gasto, sobre todo más gasto en salud, ¿verdad? Porque necesitamos fortalecer el sistema de salud de cara a la crisis. ¿Eso qué significa, Karen? Significa que el déficit fiscal va a aumentar y va a aumentar la deuda del Salvador. ¿Qué significa eso a futuro? Bueno, significa que en la medida que el país tiene que honrar los compromisos de la deuda, tiene menores ingresos para poder utilizarlos para otro tipo de gasto, para gasto social. Entonces, El Salvador ya tiene, antes de la crisis, un alto nivel de endeudamiento.
del orden del 70%. Se estima que este año, solo producto de lo que le digo, de la combinación de menores ingresos y más gasto, es posible que la deuda va a superar el 80% del PIB. Eso a futuro, como le digo, va a significar un mayor uso de recursos para poder hacer frente a las obligaciones que hoy se están adquiriendo, ¿verdad? Entonces, eso indudablemente genera un gran desafío futuro para la sostenibilidad del país, porque además son las futuras generaciones las que tienen que hacer frente a estas obligaciones que se están adquiriendo ahora por estas razones que son totalmente legítimas y comprensibles. Por otro lado, el hecho que un Estado tenga menores ingresos también dificulta poder honrar sus compromisos también ahora, porque una gran pregunta que todos nos hacemos es ¿en qué medida El Salvador va a ser capaz de conseguir los recursos en el exterior para poder hacer frente a estas obligaciones? Entonces, tenemos una situación en la que tenemos una situación fiscal que debe mayores niveles de endeudamiento, tenemos dudas sobre cuál será la capacidad real del país de poder acceder a recursos en el exterior. Indudablemente también lo que tenemos ahora, hoy en día, también son hogares que ahorita ya están siendo afectados, ¿verdad? Porque realmente son miles de hogares y creo que todos tenemos acceso a conocer muchas personas que no tienen ingresos ya desde hace un mes, ¿verdad? Entonces tenemos también ya hoy en día deterioro en el bienestar, en la calidad de vida de miles de salvadoreños que han quedado en una situación muy vulnerable producto de las medidas que se han tenido que tomar para poder contener el contagio, ¿verdad?, de la enfermedad. Ahora, me gustaría que habláramos también de las consecuencias microeconómicas de la crisis. Usted mencionaba que 2.8 millones de salvadoreños participamos en el mercado laboral y de estos solo la tercera parte tienen empleo formal, es decir, unos 850,000 puestos de trabajo. ¿Cómo estas características del sector de empleos en El Salvador nos hacen más vulnerables a esta crisis que estamos viviendo? Sí, tal como usted lo señala, Karen, realmente El Salvador, que es algo que también comparten los países del Triángulo Norte y también México, otros países de América Latina, tenemos un alto porcentaje de la población en la informalidad, ¿verdad? En El Salvador, como usted señala, 7 de cada 10 salvadoreños que trabajan lo hacen en el sector informal, 3 de cada 10 en el sector formal. Entonces, ¿eso qué significa para efectos de como usted señala, de las consecuencias? Primero, tenemos un sector informal que desde que inició la cuarentena, desde que iniciaron las medidas de distanciamiento social, han visto coartadas sus fuentes de ingresos. Y obviamente son los hogares que están en una situación más vulnerable o de entrar en pobreza o que realmente entran en una situación mucho más precaria de la que ya tenían antes, ¿verdad? Entonces, para esos hogares, lo fundamental es establecer una red de protección social, una red que le brinde apoyos para poder mitigar los impactos que pueda tener en el poder tener acceso a ingresos para cubrir sus necesidades más básicas. Y ahora, por el lado del sector de las personas que laboran en el sector formal, ahí, como usted señala, hay un enorme riesgo de que haya una pérdida masiva de empleo. Y realmente, como referencia, efectivamente, en la última crisis se perdieron 40,000 empleos. Esta crisis, que es de mayor magnitud, podría haber una pérdida de empleos formales que algunos dicen se podrían llegar a perder quizás hasta 200,000 empleos formales. O sea, realmente, cuando uno ve la estructura de empleo formal en la economía, 700,000 personas tienen empleo formal en el sector privado. La mitad de esas personas, 350,000 personas, laboran en industria, laboran en comercio, en restaurantes, que son dos sectores que han visto prácticamente paralizada su actividad económica, ¿verdad? Entonces, en la medida que las empresas no puedan seguir honrando los compromisos laborales, o sea, no puedan seguir pagando la planilla, lo que ya le ha ocurrido a muchas empresas, va a cesar la relación, ¿verdad?, de las empresas con sus colaboradores y tendremos en ese caso miles de personas quedando en una situación de desempleo, ¿verdad?, sin fuentes de ingreso. Y en un contexto de una recuperación que puede tomar mucho tiempo, eso puede ser indudablemente un efecto bien pronunciado en el bienestar de cientos de miles de salvadoreños. Las medidas de aislamiento social para prevenir la expansión del nuevo coronavirus han impactado drásticamente en el comercio y la industria de nuestro país, especialmente a la micro y pequeña empresa. La periodista de Focus, Claudia Palacios, conversó con empresarios sobre las consecuencias de esta crisis en sus negocios. Vamos con esto.
El inicio de la cuarentena domiciliaria obligatoria para contener la expansión de la COVID-19 forzó el cese parcial o total de actividades productivas para el comercio y la industria. A casi un mes de que el Ejecutivo tomó esta medida sanitaria, la empresa privada ha visto una reducción de entre el 50 y el 100% de sus ingresos, según la última encuesta de agremiados de la Cámara de Comercio salvadoreña. El sector más afectado es el de la micro y pequeña empresa, que se caracteriza por tener menos utilidades, gastos fijos altos y menor capacidad de endeudamiento. Sin medidas de apoyo gubernamental a los micro y pequeños empresarios, más de 300.000 establecimientos pertenecientes a este segmento están en riesgo de reducir o cerrar permanentemente sus operaciones. En 2011, Vera Campos aprovechó su afición por los paseos en bicicleta para iniciar un emprendimiento que durante 9 años le dio alegrías tanto económicas como personales. La semana pasada, Bicitecla Café, la microempresa fundada por Vera, anunció el cierre permanente de sus actividades ante las dificultades económicas generadas por la crisis sanitaria. Bicitecla Café comenzó en una esquina del Palacio Municipal de Santa Tecla como un puesto de alquiler de bicicletas para los visitantes del Paseo del Carmen, pero pronto se convirtió en un negocio lucrativo. Entonces se vinieron las lluvias en mayo y vi yo que no era rentable. Me salía muy caro usar el vehículo, el esfuerzo de cargar y descargar las bicicletas, pero tuve la oportunidad de darme a conocer. Entonces yo daba mis tarjetitas y les pedí a todos que me siguieran en Facebook como Bicitecla Café. De repente me salió un segmento de negocio que yo no lo conocía, es muy bueno y es el corporativo. Iglesias, empresas, escuelas, universidades, Boy Scouts, con las cuales dieron un nuevo giro a la empresa para incorporarse al sector turismo. Le dimos un giro total. Ahora las bicicletas se venían grupos de muchachos para hacer giras de turismo a la playa, al lago o a los planes de renderos. Al centro histórico fue donde más veces salimos con extranjeros particularmente. Porque también otra modalidad que yo tuve aquí es la de albergar a ciclistas viajeros. Estos ciclistas que andan por el mundo paseando en bicicleta y se albergaban aquí. Entonces era un buen momento también para atraer a muchachos a que los conocieran y se intercambiaran experiencias de qué es andar en bicicleta sin límites. El 1 de abril, con la cuarentena domiciliar ya implementada, Bicitecla Café despidió a su último huésped internacional e inició su proceso de liquidación. Sí, dijimos que ya no podíamos mantener ni bicicletas ni ventas de repuestos, entonces he estado haciendo liquidación tanto de las bicicletas como de las ventas de repuestos porque ya no tenemos para pagar este lugar, tenemos que regresarnos, nos mudamos de nuevo a Santa Tecla y pues tenemos que eliminar un buen porcentaje de nuestro inventario. La gran mayoría de micro, pequeña y mediana empresa salvadoreña vive de sus ganancias obtenidas mes a mes. En el caso de la microempresa, costos como la renta y los servicios básicos son imposibles de cubrir sin ingresos. Como $600 mensuales de costos que ya no tenemos ingresos, no tenemos cómo sostener eso, así que obligadamente nos vemos, lamentamos pues tener que cerrar este negocio, pero no es ocasión para idealizar que esto lo podamos superar en breve, en corto plazo. Podemos dibujar un perfil típico de una MIPYME, que es un alto nivel de endeudamiento, un bajo nivel de utilidades, y lo más complicado no es eso, sino rentabilidad en flujo de tiempo corto. O sea, la microempresa, sobre todo la microempresa, vive de ciclos cortos. No tiene la capacidad de endeudamiento porque al ser pequeña, tiene una capacidad de ser bancarizable mucho más bajo que una empresa grande. Cualquier empresa del sector MIPYME, al menos me atrevo a decir un 87% según una estadística que está ahí de CONAMIPE, vive de la venta mensual. O sea que solo un 13% puede sacrificarse, producir este mes y cobrar dentro de 60 días. Una encuesta publicada la semana pasada por la Cámara de Comercio y de Industria advierte que el 46% de sus agremiados consideró reducir o suspender actividades en el caso de que el periodo de emergencia se prolongue por 3 o 4 semanas más. La pérdida de estos negocios no es solo un riesgo para los empresarios, sino también para los empleos que dependen de ellos.
De acuerdo con la última encuesta de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, el 31.3% del total de los empleos son aportados por ese segmento. Copromul es una pequeña empresa dedicada a la venta al mayor y al detalle de productos alimenticios como leche, harina, avena y miel. Aunque el comercio de alimentos no está restringido por la cuarentena domiciliar, los ingresos de la empresa se redujeron en un 80% debido a que sus principales clientes son panaderías y pastelerías, cuya demanda de productos también se desplomó. Joaquín Valencia, representante de la empresa, señala las dificultades de mantener a flote su negocio, del cual dependen alrededor de 20 trabajadores. Hoy por hoy hemos honrado los pagos hasta el inicio de este mes de abril de las cuentas normales, pero sí entramos ya en un balance negativo y para esta quincena, sí ya del que recién finaliza, pues nosotros ya estamos viendo que el flujo que va a ingresar y que ha ingresado pues no va a ser suficiente como para hacerle frente a todo. Ante la emergencia, Copromul redujo sus gastos y solicitó a sus proveedores y acreedores renegociar algunos pagos, mientras las actividades de la empresa se restablecen. Sin embargo, consideran que sin apoyo gubernamental para obtener liquidez pronto, la empresa se verá ante una crisis financiera difícil de superar. Pero en el caso de las MIPES, son organizaciones que han nacido incluso con el mismo apoyo de las instituciones locales, financieras o el gobierno dentro de sus programas. Y son industrias que aportan no solo locales, sino que incluso también están los proyectos para las exportaciones de los productos que el país procesa. Entonces, al cortar esa fuente o limitar esa fuente de ingresos, pone en una situación bastante delicada a las empresas, ya que no se cuenta con la fortaleza de los años o del tamaño de la organización como para poder aguantar un poco más de tiempo este momento. Volvemos en esta entrevista, nos acompaña vía Skype Carmen Aida Lazo. Recordemos que Carmen Aida Lazo es decana de Economía y Negocios de la ESEN. Ahora, usted ha mencionado que en la crisis del 2008 se perdieron 40,000 empleos. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador estima que ahora hay unos 50,000 empleos formales. ¿Tiene una proyección de cuántos empleos podrían perderse y sobre todo de cuáles serían los sectores que más afectados estarán? Sí, definitivamente creo que los sectores que son más vulnerables, en el sentido que donde ya se están produciendo pérdidas masivas de empleo, es los sectores que han tenido que cerrar antes, pues realmente a partir del 14 de marzo se cerró todas las operaciones en restaurantes, en hoteles, todo el sector turismo, Karen, todo el sector de restaurantes, donde ahí operan 175,000 personas, son más o menos las que estaban laborando previa a la crisis, es altamente vulnerable. En segundo lugar, el sector de industria. Se estima que actualmente el 70% de la industria está paralizada en El Salvador. Ahí hablamos de otros 180,000 empleos que también corren riesgo. En tercer lugar, tiene también el sector construcción, que está bastante paralizado. Realmente porque realmente estamos hablando de un shock tan generalizado en la economía, muchos sectores tienen alto riesgo de perder empleo. Digamos, de los 850,000 empleos formales, es posible que un 20% puede tener un alto riesgo de caer en desempleo, ¿verdad? Nuevamente, Karen, creo que también esto va a depender de dos cosas, ¿verdad? Por una parte, depende de qué tan pronunciada y qué tan rápida sea o no la recuperación externa. Recordemos que El Salvador es una economía abierta, integrada al mundo. Si se produce, sobre todo en Estados Unidos, una recuperación rápida, eso beneficiaría a El Salvador, porque entonces habría una mayor demanda de productos salvadoreños, no caerían tanto las exportaciones. Entonces también depende, uno, depende de los factores externos, pero en segundo lugar también depende de la calidad de políticas públicas que se establezcan. Si el gobierno logra anunciar un paquete económico que mitigue los efectos, que mande certidumbre
que diga ordenadamente qué es lo que puede hacer para paliar esa situación, indudablemente, Karen, estamos hablando de un escenario donde se perderían muchos menos empleos. ¿Qué es lo que se necesita hacer o qué es lo que esperamos todos los salvadoreños? Lo que esperamos es que de la misma manera que se ha establecido un plan para el tema de salud, también existan políticas en el tema económico que traten de amortiguar los efectos, porque tenemos que buscar a toda costa que hayan efectos prolongados, efectos en la calidad de vida de los salvadoreños por pérdidas masivas de ingresos que tengan como consecuencia del desempleo. Ahora, Carmen Aida, hablemos de las recomendaciones de políticas públicas en materia económica. Usted ha hablado de medidas que eviten pérdidas masivas de empleos, pero en términos específicos, ¿de qué acciones estamos hablando? Sí, el paquete económico para mí debe tener 3 tipos de medidas y el presidente había anunciado el pasado lunes que el día siguiente se iba a tener conocimiento de un paquete económico, pues en el resto de la semana no se tuvo noticia y creo que hay mucha ansiedad de muchas personas por conocer qué es lo que debe tener este paquete. Yo considero, ¿verdad?, que el paquete debe tener 3 tipos de elementos. Primero, tiene que tener medidas para protección de los hogares más vulnerables, de los hogares en pobreza, los hogares que están en riesgo de caer en pobreza, que están en una situación de informalidad, y para ellos hay que hacer transferencias que les permitan sobrellevar y poder cubrir sus necesidades más básicas en estas crisis. En segundo lugar, tiene que tener medidas, sobre todo para las pymes, para las empresas de menor tamaño que están en mayor nivel de vulnerabilidad, y las medidas que tienen que contener ahí son medidas que les alivien los efectos que tienen en el flujo de caja. Recordemos que lo que ha ocurrido es que tenemos empresas que tienen que cumplir una serie de obligaciones, pago de planilla, pago a sus proveedores, pago de sus préstamos, y ahora súbitamente no tienen ningunos ingresos. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí, Karen? Diferir pago de impuestos, diferir pago de contribuciones sociales, un subsidio parcial a la planilla para evitar que se rompa el vínculo de la empresa con sus colaboradores. ¿De dónde salen los recursos, Karen? Bueno, la Asamblea ha autorizado al gobierno la búsqueda y obtención de hasta $2.000 millones para poder hacer frente tanto a los costos adicionales en salud como a la recuperación económica. Esos fondos son los que tienen que utilizarse para priorizar esas medidas. Y me faltó la tercera, que como le decía, que es la atención a los hogares vulnerables, el apoyo a las pymes, y la tercera tienen que ser medidas decididas para que el gobierno realmente, el presupuesto que se tiene este año, se oriente en las prioridades del país. Estamos, Karen, frente a un desafío de enormes proporciones. Tenemos el presupuesto más grande de la historia de El Salvador, de más de $6.000 millones, y hay muchos gastos que en este momento no son prioritarios, ¿verdad? Gastos de publicidad, gastos de consultoría, gastos que ya están en el presupuesto, que deben ser orientados para atender la crisis. Yo creo que El Salvador sí está en capacidad de hacer respuestas de política que amortiguen esos impactos, pero que tienen que enfocarse en lo que realmente son las prioridades de la nación. Ahora, Carmen Aida, usted integró por unos días la junta directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Construcción Económica. Y aunque sabemos que usted ya no participa, la ECEN sí sigue representada en ese comité. Ese comité tiene la función de administrar y controlar el dinero de los préstamos que el gobierno gestione para atender la emergencia. Ya se plantearon este tipo de recomendaciones sobre buscar fondos en los préstamos para atender al sector empresarial y especialmente al sector de las MIPYMES. Sí, Karen, de hecho le comento, el decreto que da origen a ese comité del que usted está hablando, en el decreto ya se establece que el presupuesto extraordinario, es decir, el presupuesto que se tiene para atender la crisis, que venga de esos recursos adicionales, porque esos $2.000 millones son recursos ya adicionales al presupuesto, ya el decreto contiene que puede ser utilizado para transferencias para los hogares, para atención de la crisis, para apoyo a las pymes. Es decir, ya está enmarcado dentro de las posibilidades de destino de los recursos establecidos en el decreto mismo, ¿verdad? Entonces, lo que la comisión va a hacer es, o lo que el decreto mandata que tiene que hacer esta comisión, que dicho sea de paso, tiene una mayoría de gobierno, ¿verdad? Tiene funcionarios del gobierno y tiene 5 personas que vienen de universidades, de las gremiales y de FUSAES, tienen que hacer los planes de emergencia y tiene, como usted señala, también que velar por el buen uso de los recursos. Entonces, la comisión está plenamente consciente de su mandato. Claramente, lo primero que tiene que hacer el gobierno es ir en busca de esos recursos. Ya, como usted vio, Karen, esta semana también, ya el ministro anunció
que se cuenta con los primeros 389 millones del Fondo Monetario, que vienen del Fondo Monetario, que forman parte de esos 2.000 millones, entonces lo que nosotros esperaríamos es que los recursos que se van obteniendo justamente sean destinados a esas prioridades, tal como lo establece el decreto. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, aprobó un crédito de 389 millones para ayudar a El Salvador. Como parte del acuerdo para recibir el préstamo, el país se comprometió a reducir la brecha fiscal, así como el nivel de endeudamiento, asegurando el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El objetivo es alcanzar un equilibrio fiscal primario del 3.5% del PIB para finales del 2024 y reducir la deuda pública para alcanzar el 60% del PIB en 2030. ¿Qué medidas debe tomar el gobierno para alcanzar estas metas sin golpear, por supuesto, el gasto social? Sí, creo que se tratan ahorita de proyecciones bastante optimistas nuevamente, ¿verdad? Creo que el fondo parte de la premisa que va a haber una recuperación rápida que va a permitir tener el margen de maniobra para poder cumplir con esas metas fiscales. Indudablemente, si la recuperación toma más tiempo, Karen, es posible que esas metas van a tener que ser revisadas. Eso va a depender de cómo realmente se desenvuelva la economía en los próximos meses, en los próximos años. ¿Qué medidas de ajuste? Son las mismas medidas de ajuste, Karen, que se han venido discutiendo por años, ¿verdad? Realmente un país que quiere alcanzar sostenibilidad fiscal, o sea, que quiere estabilizar su deuda, ¿verdad? Y empezar a reducir su deuda, tiene por una parte que revisar su estructura de gasto, Karen. Yo creo que esta crisis nos va a enseñar, o sea, creo que, y nos está enseñando de una manera bastante clara, que este es un momento para revisar cuáles de verdad tienen que ser las prioridades de gasto orientados al bienestar de las familias y a las prioridades de desarrollo de un país. Entonces, ese acuerdo tendría que tener una revisión del gasto y obviamente también una revisión de los ingresos. Claramente va a ser factible poder cumplir esas metas si la economía está creciendo, ¿verdad? Si nuevamente se abren fuentes de ingresos, si hay empleo. De lo contrario, es posible, si no se logran alcanzar esas metas, que van a tener que renegociarse para ampliarse los plazos de cumplimiento, ¿verdad? Creo que ahorita, creo que las energías tienen que estar enfocadas, Karen, en poder tener primero quizás los planes de corto plazo, porque de lo que estamos hablando ahorita es realmente que tenemos enfrente una crisis que puede tener secuelas de mediano plazo en el bienestar de la gente, ¿verdad? Tenemos una crisis que puede llevar a miles de salvadoreños a entrar en pobreza, a miles de salvadoreños a perder en términos de la calidad de alimentación que tienen, a perder, a retroceder en términos de nutrición, de educación, de salud. Entonces, creo que ahorita pensar en el largo plazo se dificulta cuando tenemos enfrente una crisis tan desafiante y lo principal, yo creo, es, bueno, como salvadoreños se dice bastante, pero definitivamente pues unirnos y sobre todo tener medidas de política, tener decisiones de parte de nuestros líderes que sean atinadas y que sean pertinentes a los desafíos que tenemos enfrente. Muchas gracias, Carmen Aída, por concedernos esta entrevista. Gracias a usted, Karen. Siempre un gusto. Estábamos conversando con Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios de la ESEN. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido en Focos. Continuamos en Focos. En esta entrevista nos acompaña Héctor Córdoba, gerente corporativo de la red de cooperativas Fedecases. Bienvenido a Focos. Bueno, gracias a Focos por la invitación. Realmente estamos en un momento en que hay que intercambiar información para el beneficio de todos los sectores. Bueno, Fedecases es una red de cooperativas que tiene asociados a nivel nacional que trabajan con sectores de la población como trabajadores asalariados, micro y pequeñas empresas, artesanos, agricultores, profesionales, pequeños y medianos productores, entre otros. Ahora, mi primera pregunta va justamente orientada a cuáles son las características que tienen los micro y pequeños empresarios salvadoreños y cómo estas características vuelven a este sector más vulnerable en un entorno de crisis. Bueno, en mi entender y en nuestra experiencia,
Normalmente la caracterización de la micro y pequeña empresa se determina por su nivel de informalidad. En realidad es todo un sector que tiene, por un lado, participación poca en la economía como tal, en la economía formal. Hay sectores que no están registrados, por ejemplo, en los aspectos tributarios, por razones de su solvencia económica, tienen relativamente poco acceso al crédito formal porque no necesariamente cumplen los requerimientos de los productos financieros, y eso lo obliga a orientarse al crédito de la usura o del agiotismo en general. También hay que ver que el sector de la micro y pequeña empresa tiene unas bondades que lo hace contradictorio respecto al nivel de atención que se le presta, porque el sector de la micro y pequeña empresa son empresarios que en sumatoria garantizan más del 60% del empleo del país, y además son, en número de unidades económicas, son más del 95% de entidades económicas a nivel nacional. En general, la micro y pequeña empresa oscila desde lo que es el trabajo personal del individuo a lo que es el trabajo por cuenta propia, el trabajo con ocupación de familia que involucra como parte del personal a sus parientes que no necesariamente reciben la remuneración que recibirían en un empleo formal, pero se nutren pues de la actividad económica para el sostenimiento de la familia. En general estamos hablando de entidades desde sobrevivencia a lo que es realmente el del alivio a la pobreza, buscando la inserción en los encadenamientos económicos a nivel nacional. Pero la característica tiene que ver con eso, y obvio que son entidades de toda la actividad económica, desde la primaria, secundaria y terciaria, o sea, lo que es la parte agraria, la parte agroindustrial o industrial, y lo que es la proliferación de servicios en general. No pasan de ser entidades que ocupan más de 10 empleados para caracterizarlos, y el nivel de ventas puede andar alrededor de $100,000 anuales, si les va bien también. Ahora, con todas estas características que describe, ¿qué efectos adversos en términos de disminución de ventas, despidos, impagos, cierre temporal o total empiezan a reportar las micro y pequeñas empresas que son atendidas por los socios de FEDECASES? Bueno, en general diríamos que la pandemia ha tenido un efecto directo porque cuando se estableció el decreto del régimen de emergencia, fue una aplicación prácticamente automática y liberó la actividad particularmente de lo que son las farmacias, supermercados relativamente formales hacia arriba, lo que son de grandes supermercados, de las cadenas de supermercados, y también la parte de los servicios financieros. Entonces, de hecho, el sector de la micro y pequeña empresa fue sorprendido y no tuvo espacios de adecuación de sus inventarios, de adecuación del personal que está bajo su cargo, sin mayor certidumbre que el de mitigar el riesgo de la pandemia. En ese sentido, lo que fueron los últimos 10 días de marzo fue cuando se generó todo el movimiento, digamos así, de la desestabilización del sector, y ya en el mes de abril, obviamente, con la prolongación que ha tenido el esfuerzo de luchar toda la sociedad contra la emergencia, en el marco de la emergencia contra la pandemia, se va a sentir mucho más, porque hay micro y pequeñas empresas que sus productos fueron perecederos, que se dedicaban a actividades que por hoy también son actividades que no son productos básicos. Por ejemplo, un artesano, alguien que hacía artesanías nacionales, como producto nostálgico para los mismos salvadoreños y extranjeros que visitan el país,
dejan de ser productos que son de la prioridad del presupuesto de familia, y todo eso ha quedado prácticamente congelado, con efectos sobre el empleo y además sobre un efecto con sus proveedores, porque los proveedores normalmente también son de empresas micro y pequeñas que han sido suspendidos en los ingresos por la falta de pagos por los usuarios de sus productos también. De acuerdo, entonces vemos cómo se articula esta cadena de consecuencias. Pero ya se aprobó una prórroga exenta de intereses y multas para pagar el impuesto sobre la renta que correspondía al 2019 para aquellos sujetos que tenían que pagar en concepto de este impuesto un monto igual o menor a $10,000. Mi pregunta es, ¿cuán efectiva es esta medida para ayudar a las MIPYMES salvadoreñas a mitigar los efectos de la crisis? Es decir, ¿realmente les ayuda? ¿Y cuánto y hasta dónde les va a ayudar esta medida? Bueno, en realidad hay que diferenciar al menos dos cosas. Una referida al flujo de caja, digamos, a la disponibilidad de recursos para cumplir las obligaciones tributarias. Comprendiendo que el Estado se nutre de los ingresos tributarios, es comprensible que el Estado no puede prescindir de sus ingresos, y lo que ha hecho es facilitar una oportunidad de posposición de pago. Y como digo, eso es un efecto sobre el flujo de caja de las micros y pequeñas empresas que le alivia la presión, porque lo peor sería que estuvieran declarados insolventes y también que además se le penalizara con cargos por intereses moratorios u otros. Entonces, de alguna manera es un alivio, pero es un alivio que se está planteando para 2 o 3 meses, como pasa con las cuotas de préstamo y de servicios básicos que tiró el régimen de emergencia desde su inicio, pero ese periodo va a concluir y las obligaciones no han sido extinguidas. Por ejemplo, el no pago de créditos no significa que ya no lo van a pagar las 3 cuotas, significa que al regreso de los 3 meses, si no hay una extensión de ese periodo, definitivamente va a empezar la presión. ¿Y qué es lo que va a encontrarse en la micro y pequeña empresa? Que el ciclo económico, el nivel de ventas ha sido duramente afectado y va a ser duramente afectado en la medida que se prolonga el periodo de la pandemia. Entonces, creo que si bien alivia la parte del flujo de caja de las micro y pequeñas empresas, lo que enfrenta es un problema de sostenibilidad más que al corto, al mediano plazo, porque varias de esas empresas podrían declararse en impago definitivo o cerrar sus operaciones, tener que prescindir de los empleados, tener que prescindir de sus actividades y tener que hacer una búsqueda, una nueva opción con la que van a ir a presentarse con un récord de insolvencia de la actividad anterior. Entonces yo creo que eso genera un alivio. Bienvenido a las medidas que el Estado ha tomado en relación a la micro y pequeña empresa, pero este tiempo hay que usarlo para buscar una solución más estable que les permita reinsertarse en la economía, particularmente por los datos que se dicen de que son más del 60% del empleo, que son más del 95% de las unidades económicas del país. Entonces hay que proporcionalizar las medidas de atención, porque cuando ha habido necesidades de subsidios a las grandes empresas, al gran capital, el Estado ha tendido la mano. Es justo que pudiera pensarse en una solución también para apoyar a la micro y pequeña empresa en estas condiciones de una emergencia que se está prolongando. Usted ha dicho que la informalidad afecta a las micro y pequeñas empresas. Si el gobierno implementa medidas de atención a las empresas, ¿qué posibilidades tendrán las micro y pequeñas que no son formales para optar a estas medidas o beneficios? Bueno, en realidad eso depende del contenido de la normativa, de la legislación de facilitación del acceso de la MIPYME a la economía como tal. Vamos a necesitar toda la sociedad salvadoreña va a necesitar que la micro, pequeña y mediana empresa esté funcionando, porque no toda la población por estratos
de ingresos tiene acceso a otro tipo de proveedores. En este sentido, el objetivo de la facilitación como el acceso a la formalidad, que no solo sea para efectos tributarios, que sea para efectos de acceso a servicios, por ejemplo, la formalidad para la gestión del crédito, que es lo que las cooperativas de ahorro y crédito de la red de cooperativas Fedecases y cooperativas de otras federaciones como Fedecrece, la misma Fedecrédito, están facilitando, que es la flexibilización de requerimientos, particularmente con aquellos que ya tienen un récord crediticio, que ya tienen fidelidad en el uso de los servicios de las cooperativas. Si no se distensionan los requerimientos para acceder al crédito, pues ese va a ser el cuello de botella. También, por otro lado, si a la hora de cumplir los requerimientos que la ley de apoyo a la MIPE hay, como que, por ejemplo, las municipalidades, las entidades públicas hagan uso de al menos el 12% de las compras del Estado dirigido a la MIPYME, si eso no se cumple, obvio, van a tener un problema de comercialización. Entonces, hay varios elementos que tienen que conjugar, porque una cosa es la declaración de la intención de apoyo y otra cosa es que los mecanismos lo faciliten. Por ejemplo, esta emergencia está generando recursos vía FODES para las alcaldías. Esta emergencia va a generar recursos excepcionalmente tributarios para el sostenimiento del Estado, va a profundizar en la inversión pública para el sector social como la salud, la educación, que no han sido el fuerte, porque ya ven, lo que nos ha sorprendido esto en un desafío del sistema de salud que tiene que fortalecerse para prevenir emergencias futuras. Entonces, todos estos fondos que va a invertir debieran de tomar en cuenta, en primer lugar, que se privilegie la industria nacional y, en segundo lugar, que mucho del requerimiento de las adquisiciones del Estado se orienten a la participación de los proveedores de la micro, pequeña y mediana empresa también. Bueno, lo interrumpo aquí, vamos a hacer un corte y al regresar continuamos con esta entrevista. Los micro, pequeños y medianos empresarios están en crisis por el coronavirus. ¿Qué alternativas tienen los pequeños emprendimientos para paliar esta crisis? El periodista de Focos, Andrés Dimas, nos informa al respecto en esta cápsula. El 95% de los micro, pequeños y medianos empresarios afirma que sufre una importante disminución en sus ingresos a causa de la crisis por la pandemia COVID-19. Según reveló la última encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Camarasal, el estudio indica que el 30% de los empresarios encuestados podría dejar de pagar a sus proveedores por problemas de liquidez y un 31% adicional tiene problemas para consignar el salario a sus trabajadores. Bajo este panorama, la gremial demandó esta semana al gobierno establecer medidas económicas de rescate a este sector que permitan brindarle liquidez para honrar sus obligaciones. Lo que nosotros hemos propuesto siempre es cosas que van en dos vías. Primero, cualquier cosa que le dé liquidez al sistema productivo, es decir, que se le puedan dar préstamos blandos, que se puedan poner las diferentes instituciones al día con ellos, cualquier tema que le dé liquidez, y lo otro es cualquier tema que le deje de restar liquidez. Hasbun, presidente del gremio, planteó que estas medidas pasan por un paquete de ayuda financiera, sumado a una reducción o eliminación temporal del pago de impuestos. Los problemas de los pequeños empresarios han hecho eco en la Asamblea Legislativa. El FMLN presentó el pasado jueves un plan de alivio económico. Estamos proponiendo que las compras públicas se incrementen por lo menos al 45% a las micro y pequeñas empresas, que además se subsidie mediante el fondo de liquidez ya propuesto, mediante un fondo de liquidez, el pago de por lo menos el 50% de las planillas
de las micro y pequeñas empresas a través de la banca estatal. La bancada efemerenista propone reorientar fondos de la cooperación china, echar mano de los $2.000 millones aprobados recientemente al Ejecutivo y la gestión de un nuevo crédito por 500 millones con el Fondo Monetario Internacional para que inyecte liquidez a la banca pública y privada a través del Banco Central de Reserva. Por su parte, Arena propone una reactivación gradual de hasta el 50% de la capacidad instalada de las MIPYMES, cumpliendo regulaciones de funcionamiento y normas sanitarias estrictas. Asimismo, evalúan las transferencias financieras para enviar efectivo a las empresas afectadas. Yo no tengo la menor duda que va a ser necesario echar a andar un paquete de ayuda financiera a las empresas. Hasbun aplaude las propuestas, pero pide unidad y consenso con el Ejecutivo para aprobar estas medidas. La unidad en todas las medidas ahorita es clave, porque si no, lo que acaba terminando es que tenés soluciones a medias porque no has escuchado a todos los sectores. El presidente de Camarasal confirmó que desde hace 2 semanas mantienen diálogo con el gobierno y que han externado sus propuestas. El Ejecutivo anunció hace un mes que implementaría 30 medidas para el rescate económico. Sin embargo, solo hizo públicas 5, entre ellas el pago diferido de servicios básicos y la ayuda económica de $300 mensuales a las familias más afectadas. Este lunes, en una entrevista televisiva, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, afirmó que al final de la semana llevarían a la Asamblea Legislativa un paquete económico por $600 millones, enfocado en el rescate a las MIPYMES. La fuente de financiamiento sería de los $2.000 millones en deuda aprobados por el Legislativo al Ejecutivo. Llevamos medidas económicas para paliar el impacto que las empresas, las pymes, pudieran haber tenido, y sin duda alguna. Ya el empresario no aguanta hasta cierto tiempo, por ejemplo, el poder pagar salarios, y a partir de eso nosotros llevamos estas medidas. Son medidas tributarias, son medidas económicas para las empresas, esto es muy importante, pero para los trabajadores también, para salvaguardar los empleos de los trabajadores. Las medidas son bien fuertes, eso nos va a costar $600 millones, pero hay que hacerlo porque tenemos que equilibrar el tema económico con el tema del combate a la salud. Finalizó la semana, pero la propuesta del Ejecutivo no llegó a los diputados. En esta entrevista, por medio de una videollamada, estamos conversando con Héctor Córdoba, gerente corporativo de la red de cooperativas Fedecases. Bueno, los analistas macroeconómicos han empezado a advertir sobre el riesgo de la pérdida de liquidez en el sistema financiero. ¿Ustedes tienen proyecciones de cómo va a afectar esta falta de pago al sector cooperativo? Bueno, en definitiva, la mera declaración de la emergencia pospuso 3 meses de pago a quienes fueron afectados directa e indirectamente. O sea que de suyo ahí se privó a las cooperativas y a los dadores de crédito, digamos, los que hemos concedido crédito a la población, de recibir los recursos que constituyen capital de trabajo para reciclar en operaciones financieras. El efecto ya está planteado, sin embargo, lo que hemos hecho en las cooperativas por orientación de Fedecase fue la formulación de un plan de continuidad de la actividad económica que incluye integralmente 3 pilares. Uno que es el de higiene y salud, porque hay que proteger a la gente. La pandemia es el coronavirus, entonces hay que enfrentarlo. En segundo lugar, el mantener abierto el servicio, y mantenemos todas las cooperativas mantienen el servicio a la población, porque recordémonos que las cooperativas son propiedad de los usuarios. En consecuencia,
no podemos disponer de si queremos o no queremos darle servicio. La gente es propietaria de la cooperativa. Entonces estamos trabajando en las cooperativas, en las 130 agencias de la red nacional, y lo que sí hemos hecho es combinar con teletrabajo a compañeros que pueden rotativamente desempeñar su trabajo desde el domicilio y turnándose para hacer presencia, particularmente los que están en atención a los usuarios en primera línea. Igual todas las medidas de higiene ordenadas por el Ministerio de Salud y todas las autoridades, pero a la vez de mantener abierto el servicio, hemos estado haciendo evaluación y seguimiento del impacto. Y ya estos 10 días últimos de marzo, del mes de marzo, no se pudo todavía percibir mucho el efecto en razón de que las cooperativas tenían liquidez suficiente para operar y no ha habido ningún problema. Hemos calculado que las cooperativas tienen una reserva que se ha venido estableciendo por ejercicios como para mantener todo su nivel de operaciones durante lo que es el transcurso del año y poder enfrentar cualquier tipo de prolongación de la pandemia. Sin embargo, la idea no es quedarse echados, como diríamos, viendo hasta cuánto nos da lo que tenemos en el refrigerador, sino que pensando en la readecuación de los servicios. Y ahora mismo ya a nivel de las cooperativas se está repensando, rediseñando para ponerlo en función de las necesidades de la gente. Por ejemplo, toda la digitalización de servicios es una necesidad y ya tenemos precisamente un aplicativo CoopSmart, que es un acceso en teléfono móvil para todos los usuarios para que puedan hacer sus operaciones en línea sin necesidad de desplazarse a las agencias, aunque ahí tenemos todas las iniciativas salúbricas para su protección personal y familiar. Lo interrumpo aquí porque quisiera repreguntarle sobre esto que estaba explicando. ¿Usted ve que este sector de las cooperativas financieras tiene más capacidad de resistir al fenómeno del impago en el que nos pone la crisis? Bueno, en realidad el impago que tenemos por los 3 meses que ha dado el régimen de emergencia, lo que ha hecho es una posposición del pago. Entonces no hay un efecto aún directo que genere pérdidas, y las cooperativas hemos tenido el cuidado, la solvencia y el establecimiento de una provisión para momentos difíciles, que es el que ahora estamos enfrentando. No quiere decir que las cooperativas no son sujetos del efecto. Evidentemente, lo que hemos tenido acumulado se nos va a afectar, se nos va a erosionar. Nuestra apuesta de lograr encontrar una oportunidad en la emergencia que tenemos es que el periodo que nos duren esta capacidad de resistencia, esta posibilidad, nos permita un readecuamiento en una articulación de la cooperación, porque individualmente ninguna cooperativa podría sobrevivir. Por eso las federaciones estamos llamados a jugar un papel importante de integración, porque eso hace economía de escala para minimizar costos y tener respuestas más oportunas para la gente. Vaya, nos ha estado explicando ya esa capacidad de respuesta que tiene esta red de cooperativas. Y usted ve que otros agentes financieros más grandes, digamos la banca comercial, va a tener la misma capacidad de resistir a esta pérdida de liquidez en la economía salvadoreña. Bueno, mi impresión reactiva es que un elemento que tiene que tomarse en cuenta es que va a haber que cambiar de actitud. Este fenómeno ya no es voluntario, realmente es una necesidad real y el enfoque va a haber que replantearlo, y quienes han estado en la opción por la acumulación lucrativa van a tener que pensar en compartir con los usuarios.
En el caso de las cooperativas, que somos entidades sin fin de lucro, estamos más desprendidas de ese margen de ganancia, digamos, y se comparte porque son los mismos dueños. Entonces, bueno, el caso, por ejemplo, de que repartieron los $300, fue un poco penoso, porque a nosotros no nos dieron participación en el pago del subsidio pero ¿qué sucedió? Que todos estaban buscando cómo agarrar una porción de los $300 con descuentos, aprovechando. Eso no puede ser realmente la actitud para enfrentar la situación. Entonces tienen que hacer uso de todas sus reservas para poder compartir con la gente lo que es la reinserción, porque si no, no va a haber posibilidades de que haya usuarios de servicios financieros. Si les aplicamos la normativa actual, definitivamente vamos a descalificar cualquier contingente de población que no va a tener acceso. Entonces, hasta la normativa misma va a tener que flexibilizar y las entidades financieras van a tener que compartir un poco más sus márgenes con los usuarios de servicios. Ahora, hablemos en términos generales sobre las consecuencias que tiene esta pérdida de liquidez del sistema financiero para los hogares salvadoreños. Nos queda claro que usted propone que estos agentes financieros revisen sus márgenes de lucro, pero ¿qué otras consecuencias podría causar esta pérdida de liquidez, ya hablando específicamente de hogares? Por ejemplo, si el Estado y el sector no tenemos la audacia de un reacomodamiento, una readecuación, de refundarnos en relación a este contexto, porque para nosotros la pandemia, nuestra lectura es que no es un momento coyuntural, sí se va a aliviar, pero vamos a tener que convivir siempre pendientes de que puede repetirse en cualquier momento. Por eso la inversión que va a tener que hacer en el sistema de salud y similares va a tener otra ponderación que la que hemos hecho ahora desde el Estado, pero también en relación al momento actual. Si no hay una generación de reactivación económica en la MIPYME, que hablamos que es más del 60% del empleo, que es más del 95% de la unidad económica, lo que estamos diciendo es que a la almendra de la economía se le está afectando. Entonces, ¿qué sucede si no le dedicamos atención a generación de recursos y normativa favorable al sector? Pues simple y sencillamente que se va a afectar ese empleo en masa y va a venir la presión social innecesaria por hoy, pero la gente va a demandar. ¿Y qué le va a demandar el Estado? Subsidios puros. Y eso tiene límite. El Estado no puede subsidiar a toda la sociedad salvadoreña. Tiene que darse, como se dice, capacidad de pescar, más que estarle dando a la gente el pescado servido, porque eso nadie puede hacerlo. Entonces hay que retomar eso, porque si no hay generación de empleo, tampoco hay demanda, y si no hay demanda de productos, se afecta aún la producción y el inventario de los que estén produciendo o se hayan quedado produciendo. Entonces el encadenamiento que tiene la MIPYME con proveedores, con sectores de otra actividad económica que le suministran, que igual tienen empleo familiar o empleo realmente de personas a medios tiempos o tiempos parciales, dicho de otra manera. Si todo eso se vulnera, en definitiva lo que vamos a enfrentar es un problema de profundización de la pobreza en el país, lo cual va a generar mucho más población que espere subsidios del Estado, lo cual va a ser contradictorio con una economía que no acumule. Bueno, cerramos esta entrevista y le quiero agradecer a Héctor Córdoba, gerente corporativo de la Red de Cooperativas Fedecases. Gracias por acompañarnos. Ok, a la orden, gracias por invitarme. Hacemos una pausa, regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Cálculos del Banco Mundial indican que la economía de Centroamérica decrecerá 3 puntos porcentuales debido a la crisis por COVID-19.
Los países que se verían más afectados son El Salvador y Nicaragua, cuyas economías caerían 4.3%. Para analizar estas proyecciones, los efectos de la COVID-19 en cada nación centroamericana y las alternativas para salir de la crisis, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con el economista Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Bienvenido a Focus, Jonathan. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es un gran gusto estar aquí nuevamente. Bien, para comenzar, ¿cómo se entienden las proyecciones del Banco Mundial sobre los efectos de la COVID-19 en la economía de Centroamérica? ¿Por qué El Salvador y Nicaragua son los más afectados? Sí, bueno, las estimaciones más recientes de los organismos internacionales nos advierten la catástrofe económica que ha significado el coronavirus COVID-19 para el mundo en general. En enero partíamos de la idea que el mundo iba a crecer 3.3% aproximadamente, y las últimas estimaciones nos dicen que este año va a cerrar la economía global con un decrecimiento aproximado de menos 3% del Producto Interno Bruto. En el caso centroamericano, el promedio en enero era de un crecimiento de 3% y estamos ahora previendo entre un decrecimiento de menos 3 y menos 4%. En algunos contextos esto es mucho más complejo en algunos países, en la medida en la que tienen una mayor relación económica con el exterior. Por ejemplo, en países como El Salvador y Nicaragua, que mencionabas muy bien, las caídas en la actividad económica no solo tienen que ver con cierres parciales de la economía en el caso salvadoreño, sino también con caídas probables en los flujos de remesas familiares, de turismo incluso de los salvadoreños que van a visitar a sus familias todos los años desde Estados Unidos hacia El Salvador, y también tiene que ver con caídas ya estimables en el comercio, en las exportaciones de los países, caídas en las inversiones extranjeras directas. Y efectivamente Centroamérica tiene una amplia relación económica con Estados Unidos y estamos viendo proyecciones de caída importante en la actividad económica de este país. De tal forma que a la crisis provocada por el COVID, pues cae encima de crisis estructurales que tienen los países. El Salvador lleva más de 25 años siendo la economía que menos crece en Centroamérica, mientras Nicaragua es una economía que viene de una recesión que ya tiene más o menos 2 años, provocada también por factores políticos que han sido de una afectación muy importante. Después otras economías como la hondureña, la propia economía guatemalteca están teniendo una mayor capacidad de resistir el embate económico, pero aún así, ni siquiera la economía más dinámica de la región, que es Panamá, va a tener este año un crecimiento económico esperable. Ahora bien, desde el ICEFI, ¿cómo evalúan las políticas que se han emprendido en los países centroamericanos para paliar esta crisis económica? Sí, bueno, hasta este momento el único país de Centroamérica que no ha hecho nada con respecto a la crisis ha sido Nicaragua. El resto de países están avanzando en sus propias velocidades en la discusión de programas que permitan 2 grandes efectos. El primero es mejorar el acceso equitativo a la salud para poder enfrentar desde el sistema sanitario público lo que significa una epidemia. Y el otro camino que se está tomando es cómo a través de estas políticas se ayuda a que no caiga tanto la actividad económica, y eso tiene 2 vertientes. Uno, apoyando a los hogares que de una u otra forma están viendo disminuidos sus ingresos, y en algunos casos apoyando también a empresas, ya sea micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. En general, pues los estados centroamericanos, siempre acostumbrados no a promover el desarrollo, sino la sobrevivencia, están poco preparados para enfrentar una crisis económica y sanitaria a la misma vez. Así es que es obvio la importancia de tener programas
de emergencia que puedan atender esta crisis. Sí hay que decir que más o menos estamos encontrando hasta estos días en los que todavía no se ha aprobado ningún recurso adicional en Costa Rica, ya hay, solo sumando los esfuerzos de Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala, alrededor de 11.000 millardos de dólares adicionales en gasto público. El enorme reto, diríamos nosotros desde el ICEFI, es cómo protegemos más a las personas y a los hogares para poder proteger más también a la economía. Y en ese sentido siempre hemos creído que una mejor política, mucho más efectiva, es la dotación de un ingreso mínimo garantizado que evite condicionalidades y que evite la incertidumbre de las personas para poder acceder a esos recursos. Y lo que estamos viendo en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala es que el intento de dar recursos a los hogares, como tiene condicionalidades, ha provocado tal incertidumbre que las personas han salido a las calles, han hecho cola en algunas instituciones públicas y entonces la política es poco efectiva y abre puertas a un mayor índice de contagios en el país. ¿Son estas medidas fiscalmente responsables? Es decir, ¿toman en cuenta el futuro de las finanzas públicas de estos países? En realidad, desde el punto de partida ya hay algunos estados en Centroamérica que tienen finanzas públicas en una alerta roja. Uno de esos estados es el salvadoreño, que llega a enfrentar esta crisis con una deuda pública en torno al 80% y que los cambios que está promoviendo, los 2.000 millones de dólares aprobados, se podrían hacer que la deuda se incremente alrededor del 87% del Producto Interno Bruto. El resto de países como Honduras, Costa Rica, Panamá, a excepción de Guatemala y de Nicaragua, todos los países tienen valores, han superado los valores críticos, por ejemplo, de la relación que tiene que haber entre el saldo de la deuda y el Producto Interno Bruto. Ese valor crítico es 40%. Y cuando los estados superan ese valor crítico en su saldo de deuda, pues podrían comenzar a tener problemas financieros y macroeconómicos en el mediano plazo. El otro valor crítico que también se estudia de manera muy rápido es la relación que tiene el saldo de la deuda con las posibilidades de recaudación de impuestos que tienen los estados. Un estado como el salvadoreño supera ese valor crítico por mucho. Imaginémonos, el valor crítico es 2.5 veces la recaudación de impuestos. Debe ser lo máximo en términos de saldo de deuda. En el caso salvadoreño, ese valor supera las 4 veces y media la recaudación de impuestos de un año. Nos parece desde ICEFI que va a ser muy sensato y muy maduro que los gobiernos actuales en Centroamérica se sienten a discutir con la sociedad y vayan tomando decisiones. Bien, y finalmente, ¿cuáles son estas medidas que deben tomar los gobiernos de Centroamérica para transitar a un sistema de protección social más integral? A partir de ahora y en los próximos años tenemos que tener claro que hay que tomar decisiones de cambio para el corto, para el mediano y para el largo plazo. En el caso del corto, ya decíamos, hay que mejorar los sistemas de salud para garantizar un acceso equitativo al sistema de salud en estas condiciones. El otro elemento es garantizar recursos para los hogares. En el mediano plazo, los estados centroamericanos tienen que avanzar hacia el cumplimiento de objetivos de desarrollo mucho más concretos. No solo es salvar a las personas de no morir por el coronavirus, sino es salvar a las personas de no morir de hambre, de no morir por desempleo, de no morir carentes de educación, ¿verdad? Entonces, en el mediano plazo hay que reequilibrar los condicionantes del desarrollo de Centroamérica. Eso pasa por retomar nuestros esfuerzos de mejorar la educación, la salud, el acceso a agua, a saneamiento, a seguridad social, a vivienda, que es una agenda que, por cierto, se viene discutiendo desde 2015. La Agenda de Desarrollo 2030 debe continuar llevándose a cabo.
Para países como los centroamericanos, esta agenda significa en los próximos 10 años ir incrementando gradualmente el gasto público hasta más o menos 5% del Producto Interno Bruto adicional. Esto crearía condiciones más favorables para soportar de mejor forma crisis económicas y crisis sanitarias que probablemente vamos a tener que enfrentar en el futuro. Y el tercer paso para que esto sea concreto es que necesitamos volver a retomar las discusiones sobre pactos fiscales que permitan nuevos equilibrios y nuevas responsabilidades, tanto para los gobernantes en materia de lucha contra la corrupción, de medidas de política pública que sean más efectivas, basadas en resultados, pero también tiene que ver con una nueva responsabilidad de los contribuyentes, principalmente aquellos que más tienen. Centroamérica se caracteriza por ser una región muy desigual. El 10% de los centroamericanos que tienen más recursos pagan proporcionalmente a sus ingresos menos impuestos que el resto de la población. Necesitamos tener una política fiscal que dé vida a un contrato social en el que quepa todos los ciudadanos centroamericanos. Y eso es un reto, mucho más ahora en un contexto en el que ya las finanzas públicas están mal en muchos países y no van a poder continuar ayudando a mejorar la economía y la sociedad si no se hacen cambios estructurales en esta materia. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Jonathan. Un gran gusto, hasta luego. Así concluimos nuestro segmento internacional. Para ver más contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos. Salarrué, observando las pláticas de niñas y niños de su época, logró captar la inocencia e ingenio de sus mundos imaginarios. Utilizando un lenguaje muy propio de la oralidad infantil, comenzó a publicar estos cuentos desde 1928 en el diario Patria. En esta oportunidad presentamos, en dibujos animados realizados por Ricardo Barahona, el cuento de la primera comunión de Mencheditas Copalchines. El cuento de la primeritita comunión de Menchedita Copalchines. Pues es que Menchedita Copalchines, hermanita de su hermanito más chiquito y hija de una su mamá que a saber cómo se llama, iba a hacer su primera comunión. Y le estaban haciendo un vestidito blanco con nardos de rosa y margaritas de violeta, zapatillos tordíos pringados de perlas de huiste y diamantíos de puro zafiro, una candelota con corbata, bien tipa la candela, y coronita de azahares sobre la chirimbamba de pelo puro, permanente, con olor y todo. Y entonces, como la comunión era ya de mañanita del día después de ayer, la mandaron a confesarse con un cura en un cajón con silla en las paredes, y allí era el miedo pelón de los pecados, y a saber cómo se decían, y a saber si eran o no eran. Pero por si acaso la Menchedita tenía apuntado en un papel, y cuando vio que se levantó una niña envolvida en un chal, se acercandito chillistripes truenis dedis al congestionaire, y cuando el padre hizo así la mano por la ventana como para que siguiera el tren, se fue a la carrerita y cincó mirando por detrás del asiento de silla y le dijo al padre: Buenas tardes, padre. ¿Qué? ¿Por aquí se echan los pecados? Sí, mijita. Se dice, me acuso, padre, de tal y tal cosa y de tal y tal otra. Y entonces dijo así, y el padre le dijo que no, que dijera sus pecados. Y la Menchedita Copalchines dijo: Me acuso, padre, de que tengo pecas. ¿Cómo? ¿De que tienes qué? Ay, Dios mío, pero si yo no tuve la culpa, porque una gallina me quebró la botellita de crema que me dio mi mamá de almendras. ¿Qué cosas dices? Dijo el cura bien adentro y con algo de risa. Me acuso, señor, de que el otro día anduve mentando a Maurice Chevalier. ¡Ay, ya lo menté otra vuelta! Pero si eso no es pecado, hijita. Le dijo el padre, de bueno, haciéndose que no era. Ah,
Pues si no es pecado, perdone. Le dijo la Menchedita. Me acuso, señor, de que soñé con unos locos que, fíjese, le agarraron el bigote a mi papayito y se lo untaron con chicle y mi mamá daba gritos de una cosa que le dicen angustia y yo me embocé en las sábanas y recé un Padre Nuestro de puro miedo. Pero hijita, si eso no es pecado tampoco. Los sueños son sueños. Ah, pues perdone. Le dijo la Menchedita. Me acuso también de que ando siempre las orejas llenas de un cuento amarillo. Eso sí está muy malo, porque deben lavarse muy bien todos los días con jabón. Pues son tololos de jabón los que me saco. Causa que me unto mucho porque mi mamá me dice que me unte bastante. Caramba, pues casi no es pecado tampoco. Ah, pues perdone. Le dijo la Menchedita y después dijo. Ay, Dios mío, no voy a poder hacer mi primera comunión mañana. Causa que no tengo pecados. ¿Cómo es eso? Pues es que ustedes tienen la culpa porque no le enseñan a uno a hacer pecados. Ay, Virgen Santa, y tan chulo mi vestidito. Y se puso a llorar. Ya ves, hijita. Eso sí que es un pecado. Estar acusando así a los mayores y estar dándole importancia a un vestido, eso sí que es pecado. Gracias a Dios que al fin tuve uno para poder comulgar y le prometo que voy a venir sin vestido mañana para no darle importancia y que me quede para ir al cine. Y el cura no aguantó ya la risa y se tiró una gran carcajada. Y como estaba entre el cajón sonó muy gordo y la Menchedita se asustó y salió corriendo y gritando. ¡Ay! ¡El padre se loqueó! ¡Causa que le dije un pecado! ¡Vayan a sacarlo y lo soban! Y se fue el ligeriano para su casa y se acabuche.